Mi esposa me fue infiel con mi primo después de su cumpleaños. Lo peor fue que mis propios padres me exigieron que no me interpusiera en su nueva relación, así que decidí vengarme. Mi esposa, Alexandra, acababa de cumplir 28 años y quería que ese cumpleaños quedara grabado en su memoria para siempre. Sin duda lo recordará, pero no por las razones que yo había imaginado. Llevábamos 3 años de casados. Nuestro matrimonio no era perfecto, como casi ninguno lo es, pero creía que íbamos bien. Siempre me esforzaba por ser el tipo que recordaba nuestro aniversario, que le compraba sus botanas favoritas después del trabajo y que planeaba citas especiales incluso cuando mi agenda estaba saturada. Así que, con la llegada de su cumpleaños, decidí hacer algo grande para demostrarle cuánto significaba para mí. El plan era simple: una fiesta sorpresa con sus amigos y familiares cercanos en su restaurante italiano favorito, un pastel personalizado decorado con las flores que adora, lavanda y margaritas para ser exactos, y para coronarlo todo, una pulsera de diamantes que llevaba meses mirando. No era un regalo barato, pero ¿qué se le va a hacer? Solo se cumplen 28 años una vez. La noche comenzó de maravilla. Alexandra se reía, la gente brindaba por ella y yo estaba convencido de que lo había logrado. Incluso había pedido que sonara su canción favorita cuando trajeran el pastel. Todo parecía perfecto, hasta que, entre la cena y la presentación del pastel, noté que ya no estaba. Al principio no me alarmé. Supuse que había ido al baño o quizá había salido a hacer una llamada. Pero pasaron 15, luego 20 minutos, y mi inquietud fue en aumento. Empecé a preguntar a la gente en la mesa si la habían visto, pero nadie sabía nada. Caminé por el restaurante, revisé el área del bar y la entrada principal sin encontrar rastro de ella. Entonces recordé un pasillo trasero cerca de los baños que conducía a una zona de almacenamiento. Pensé que tal vez solo necesitaba un poco de aire fresco, así que me dirigí hacia allí. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Al acercarme, escuché voces en un tono bajo y susurrante, demasiado cercanas para mi gusto. Mi estómago se revolvió, pero seguí caminando. Las voces provenían del armario de abrigos al final del pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada, y por una rendija pude ver el tenue resplandor de una pantalla de celular. Mi mente me gritaba que me detuviera, pero seguí avanzando y empujé la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaban, Alexandra y mi primo Jimmy, abrazados, con las manos por todas partes. Ella enredada en su cabello, él sujetándola con fuerza. Y la expresión en sus rostros al verme es algo que jamás olvidaré. Los ojos de Alexandra se abrieron como si la hubieran atrapado robando dulces, mientras que Jimmy se quedó congelado como si hubiera visto un fantasma. Reinó el silencio por un breve momento, y luego perdí el control. Agarré a Jimmy por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared con tal fuerza que incluso los abrigos del perchero temblaron. ¿Qué demonios te pasa?, grité. Alexandra intentó intervenir diciendo que no era lo que parecía, pero solo pude soltar una risa amarga. ¿Que no es lo que parece? Estabas besando a mi primo en tu fiesta de cumpleaños. ¿Qué otra explicación hay?, le dije. Jimmy empezó a balbucear algo como: simplemente pasó, pero lo interrumpí de inmediato. No tienes derecho a hablarme. Entonces solté a Jimmy y me volví hacia Alexandra. No te molestes en volver a casa esta noche, le dije, con la voz quebrada por la rabia. Abrió la boca para responder, pero no quise escuchar nada. Se acabó, dije, y me fui. El resto de la noche fue un borrón. No regresé a la mesa ni intenté explicar nada a nadie. Solo agarré las llaves del auto y conduje sin rumbo. Terminé en una cafetería 24 horas, sentado solo en una cabina, tratando de asimilar lo que había pasado. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Y con Jimmy? ¿De todas las personas? Jimmy y yo nunca fuimos muy cercanos. Es ese primo que siempre presume de lo inteligente que es, aunque roza los 30, vive de trabajos ocasionales y depende de la hospitalidad de los demás. Debí haber presentido que era capaz de algo así. Pero Alexandra, nunca lo vi venir. Cuando llegué a casa, Alexandra no estaba, y francamente, no quería verla esa noche. Mi mente no dejaba de reproducir cada momento que me llevó a descubrirlos en ese armario. ¿Hubo señales que no vi? ¿Se mostraba distante alguna vez o simplemente fui ciego a sus actos? A la mañana siguiente me desperté con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes de texto de Alexandra. Todos empezaban con un "¿podemos hablar?", seguidos por un "no es lo que piensas",
que se transformaban en un lo siento y un por favor no hagas esto. Decidí ignorarlos. ¿Qué más se podía decir? Ella tomó su decisión cuando se acostó con Jimmy en su propia fiesta de cumpleaños. Al mediodía, recibí una llamada de mi madre que quería saber qué había pasado. Bueno, según Alexandra, habíamos discutido. Le conté la verdad, sin rodeos, la vi besando a Jimmy en el restaurante. Hubo un incómodo silencio del otro lado, y luego ella suspiró. Hablaremos después. ¿Hablaremos después? Sin reproches ni indignación, solo esas palabras, como si fuera lo más normal del mundo. Sentí que mi mundo se había puesto patas arriba. Conforme avanzaba el día, la noticia se esparció. Algunos parientes llamaron para confirmar lo sucedido, mientras que otros me aconsejaron mantener la calma y no actuar impulsivamente. Alexandra había destruido nuestro matrimonio, y aún así, yo era el que debía mantener la compostura. Esa misma noche, Alexandra apareció en la casa. No la dejé entrar. Estaba en el porche, llorando, diciendo que había cometido un error y que podíamos superarlo. La miré por la ventana y le dije fríamente, «Ve a quedarte con Jimmy. Ustedes dos se merecen el uno al otro». Y así fue. Al menos por el momento pensé que podía contar con el apoyo de mi familia. Uno creería que, tras la traición de mi esposa y de mi primo, estarían de mi lado. No. Estaba equivocado. Claramente la lealtad tenía otro significado para ellos. 2 días después del desastre en el restaurante, mi madre me llamó y me pidió que fuera a su casa, con ese tono serio que usa cuando algo realmente le importa. Pensé que era la oportunidad perfecta para que me apoyaran y tal vez reprendieran a Jimmy por lo sucedido. No esperaba una intervención completa. Al llegar, noté de inmediato el ambiente extraño. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor con los brazos cruzados, mientras mi madre caminaba de un lado a otro como si ensayara un discurso. Desde el momento en que entré, supe que las cosas no iban a ir como yo esperaba. «Siéntate», dijo mi padre señalando la silla frente a él. «¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás manejando todo esto?» Sin preámbulos me senté, esperando escuchar lo que tenían que decir. «Tenemos que hablar sobre Alexandra y Jimmy», comenzó mi madre, y en ese momento, mi estómago se revolvió. Pensé que me iban a decir que Jimmy se había disculpado o que Alexandra se iba del pueblo, pero nada de eso ocurrió. Lo que salió de sus bocas me dieron ganas de voltear la mesa. «Mira, lo que pasó no fue lo ideal», dijo, como si hubiera sido tan simple como derramar una bebida en la cena. «Pero estas cosas pasan». «¿Estas cosas pasan?», repetí en voz alta, más fuerte de lo que pretendía, sin entender realmente lo que significaba. «¿Qué se supone que significa eso?», pregunté incrédulo. «Ella te engañó con Jimmy, por si lo olvidaste», respondió. Y en ese mismo momento, mi padre levantó la mano como si fuera un árbitro pidiendo tiempo. «Hijo, no decimos que esté bien, pero hay que ser realistas. Si Alexandra y Jimmy tienen sentimientos el uno por el otro, no puedes obligarlos a separarse». No podía creer lo que estaba escuchando. Me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de la situación. ¿En serio están tratando de justificar esto? Se estaban besando en un armario en su fiesta de cumpleaños. Ella es mi esposa, y Jimmy es mi primo. ¿Qué parte de esto está bien? Escucha, intervino mi madre, sentándose a mi lado con un tono que pretendía suavizar las cosas. Nadie dice que esté bien, pero si hay algo real entre ellos. ¿Algo real? Han estado conspirando a mis espaldas. Interrumpí. Eso no es algo real, es repugnante. Mi sangre hervía. Miré a los ojos de mi padre en busca de apoyo, pero él simplemente suspiró y dijo, «Tienes que seguir adelante. Aferrarte al enojo no ayuda a nadie». ¿Eso quieren? ¿Que finja que no pasó nada? ¿Que deje que Alexandra y Jimmy se larguen juntos y yo simplemente lo toleré? Parecía que les importaba más mantener a la familia unida que reconocer que yo era el que había sido traicionado. «Increíble», exclamé, poniéndome de pie. ¿En serio están de su lado? «No estamos tomando partido», respondió rápidamente mi madre. «Solo creemos que es mejor para todos si manejamos esto con calma». Solté una risa amarga. ¿Quieren que lo maneje con calma? Muy bien, aquí está. Terminé con los dos. Y si siguen justificando lo que hicieron, entonces también terminé con ustedes. Mi madre pareció herida, pero ya no me importaba. No iba a quedarme a escucharlos minimizar la traición de Alexandra y Jimmy como si fuera una molestia menor a superar.
Salí furioso, azotando la puerta tras de mí. Mientras conducía de regreso a casa, la conversación seguía repitiéndose en mi mente. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? Mi esposa me había engañado con mi primo, y mis propios padres querían barrerlo bajo la alfombra en nombre de la unidad familiar. Era absurdo. Al llegar a casa, el teléfono no paraba de sonar. Algunos mensajes eran de Alexandra, todavía intentando disculparse y explicarse. Otros eran de mis padres, insistiendo en que estaba siendo irracional y que debía volver para hablar las cosas. ¿Hablar qué? Pensé. Alexandra y Jimmy ya tomaron sus decisiones, y ahora tienen que afrontar las consecuencias. Si mis padres quieren jugar a ser pacificadores, que lo hagan, pero yo no voy a formar parte de su retorcida idea de familia. Esa noche, mi hermana Luisa, la única en la familia que siempre me ha apoyado, me llamó. Luisa es unos años menor que yo y nunca duda en señalar la estupidez. Dijo: me enteré de lo que pasó. No hace falta que lo repitas. Mamá y papá están actuando como unos idiotas. No puedo creer que estén defendiendo a Alexandra y a Jimmy. No es exactamente que los estén defendiendo, le expliqué. Solo que no quieren que la familia se desintegre. Pues noticias de última hora, ya se desintegró, exclamé. Y no es culpa mía. Lo sé, respondió rápidamente. Solo quería que supieras que estoy de tu lado. Lo que te hicieron es asqueroso, y tienes todo el derecho de estar furioso. Esas palabras significaron más para mí de lo que imaginé. Al menos alguien en mi familia entendía por lo que estaba pasando. Aún así, no sabía cómo manejar la situación con mamá y papá. Actuaban como si yo fuera el problema. No lo eres, afirmó Luisa con firmeza. Solo le tienen miedo a la confrontación. Ya sabes cómo son. Evitan lidiar con los problemas reales. Hablamos un poco más sobre lo caótica que era la situación, y al colgar, me sentí un poco mejor sabiendo que Luisa estaba de mi lado. Sin embargo, la frustración con mis padres seguía presente. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje preguntando si estaba listo para hablar como adultos. No respondí. Ya había terminado con esas conversaciones. Ellos ya habían dejado clara su postura, y yo también. Desde ese momento, mantuve mi distancia. Dejé de asistir a las cenas dominicales, ignoré sus llamadas y ya no intenté justificarme. Si no podían ver lo equivocados que estaban, era su elección. Es curioso cómo sale a la luz el verdadero rostro de las personas cuando las cosas se complican. Pensé que mis padres serían los primeros en apoyarme, pero eligieron proteger a quienes me traicionaron. No sé cuál es su juego, pero yo no voy a participar. Si quieren defender a Alexandra y a Jimmy, que lo hagan. Yo estoy fuera. Pronto les contaré cuál es mi siguiente paso. Actualización 1. Después de lo que pasó con Alexandra y Jimmy, hice todo lo posible por seguir adelante, mantener la cabeza baja y no pensar en ello. Corté casi todo contacto con mis padres. Pensé que ya había superado lo peor. Alexandra se había ido de la casa, no respondía a sus llamadas y me estaba enfocando en reconstruir mi vida. Pero, por supuesto, Alexandra encontró una forma de reavivar el conflicto. Una semana después del escándalo, recibí un mensaje de un número desconocido. Sí, la había bloqueado en todas las demás plataformas. No tenía intención de abrirlo, pero la curiosidad me ganó. El mensaje comenzaba con su típico discurso. Por favor, ¿podemos hablar? Necesito explicarte. Bla, bla, bla. Estaba a punto de borrarlo cuando llegué a la última parte. Creo que debería quedarme con la pulsera. ¿La pulsera? Después de todo lo que pasó, pretendía quedarse con la pulsera de diamantes que le regalé. Una joya por la que trabajé muchísimo para poder comprar. No podía creer su descaro. Para que quede claro, esa pulsera no era un simple accesorio. Había pasado meses ahorrando para comprarla, pensando que era la forma perfecta de demostrarle cuánto significaba para mí, ya que llevaba mucho tiempo queriéndola. Y ahora, después de engañarme con mi primo, se sentía con derecho a quedársela. No respondí de inmediato. Necesitaba calmarme. Pero cuanto más pensaba en ello, más rabia sentía. No había manera de que se saliera con la suya llevándose la pulsera como si fuera un trofeo por ser la infiel más descarada del año. Después de investigar un poco, descubrí que Alexandra se había mudado a un pequeño apartamento en la ciudad vecina. Probablemente lo mejor que Jimmy podía permitirse, ya que, seamos sinceros, el tipo es un chiste. No planeaba presentarme sin avisar, pero sabía dónde trabajaba Alexandra. Llevaba un tiempo en una boutique de joyería en el centro, y sospechaba que podía haber guardado la pulsera en su casillero.
A la mañana siguiente, me presenté en la tienda con el pretexto de echar un vistazo. Entré, hablé un poco con una de sus compañeras y miré alrededor. Al fondo, vi a Alexandra atendiendo a una clienta. Cuando me vio, su rostro se puso pálido y exclamó casi de inmediato: «¿Qué haces aquí?» «Vine por la pulsera», dije, manteniendo la calma. «Ya sabes, la que te compré». Su expresión cambió drásticamente, como si acabara de recibir una bofetada. «¿En serio?», preguntó indignada. «Era un regalo destinado a mi esposa», repliqué. «Mi esposa, Alexandra, así que devuélvela». Titubeó. Puso excusas de que no era justo, pero no me interesaba escucharlas. «O me la das ahora, o llamo a la policía». «Tú decides», añadí. En ese momento, el gerente, incómodo por la situación, se acercó. Alexandra intentó inventarse alguna historia lacrimógena, pero la interrumpí mostrando el recibo de la pulsera. Sí, lo tenía. Y era mío. «Comprada por mí, nunca entregada como un regalo legal», afirmé. El gerente, visiblemente incómodo, se puso de mi lado, y Alexandra se fue refunfuñando a la parte trasera de la tienda. Regresó con la pulsera en la mano. «Aquí tienes», exclamó prácticamente arrojándomela. «Espero que estés feliz». «Lo estoy», respondí. El momento en que metí la pulsera en el bolsillo pensé: «Gracias por hacerlo tan fácil». Salir de esa tienda fue como quitarme un enorme peso de encima. No se trataba solo de recuperar una joya, era recuperar mi dignidad. Después, llevé la pulsera directamente a un joyero y la vendí. No me interesaba obtener su valor completo. Solo quería verla desaparecer. El joyero me dio el dinero en efectivo al instante, y con ese dinero compré algo que realmente quería: un portátil nuevo y algunas mejoras para mi coche. Esa misma noche, Alexandra no perdió la oportunidad de hacer una escena. Me envió un mensaje: «Eres patético. Robaste mi pulsera. Espero que te sientas orgulloso». Ni siquiera me molesté en responder. ¿Qué argumento podría justificar que la conservara después de todo lo que hizo? Al día siguiente, mi madre me llamó. Resulta que Alexandra había estado quejándose con ella, diciéndole que yo era rencoroso. Cuando mi madre dijo rencoroso, no pude evitar reír. Ella me engañó con Jimmy, y aún así cree que puede quedarse con la pulsera que le compré. Antes de que mi madre pudiera justificarse, la interrumpí. «No intentes defenderla, mamá». Ella suspiró y decidió no profundizar más, entendiendo, supongo, que no iba a ceder en ese tema. Lo más ridículo fue que, más tarde esa semana, Jimmy me dejó un mensaje de voz diciéndome que debía madurar y dejar que Alexandra se quedara con la pulsera. Ni siquiera me tomé el tiempo de escucharlo entero. Lo borré al instante. Si creía que me importaba su opinión, estaba muy equivocado. Al final del día, no se trataba del dinero ni del objeto en sí. Era cuestión de principios. Alexandra no podía salir de nuestro matrimonio con la cabeza en alto, jugando a ser la víctima. Recuperar esa pulsera fue mi forma de decir: «Esta vez no ganas tú». Y créeme, se sintió increíble. Un poco de historia. El año pasado, para nuestro aniversario, le compré a Alexandra un coupé rojo elegante. No era nuevo, pero estaba impecable, deportivo, y algo que ella llevaba meses insinuando. Pensé: ¿por qué no? Es mi esposa y se lo merece. Pero ahora, solo imaginarla a ella y a Jimmy paseando en mi coche, me hervía la sangre. Legalmente, el vehículo seguía a mi nombre. Yo era responsable de todos los pagos, el seguro y la documentación. Alexandra no había contribuido con ni un centavo. Cuando la eché de mi vida tras el desastre de su cumpleaños, al principio no pensé en recuperar el coche. Mi prioridad era sacarla de mi existencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y los rumores de que ella y Jimmy vivían como si nada hubiera pasado, no pude evitar sentir que era injusto que disfrutaran de algo que yo pagué. El punto de quiebre llegó cuando mi amigo Richard, que trabaja en un concesionario, me llamó de la nada. «Creo que acabo de ver tu coche». «¿De qué hablas?», le respondí. Un tipo desaliñado, de cabello oscuro y algo alto, había llevado el coche para mantenimiento. Su tono nervioso dejaba claro que no sabía del todo de qué hablaba, pero no hacía falta ser un genio para deducir que se trataba de Jimmy. La audacia de ese tipo me enfureció. No solo se aprovechaba de mi coche, sino que tuvo el descaro de entrar a un concesionario como si fuera suyo. Le dije a Richard: «Hazme un favor y reténlo. No dejes que se lo lleven. Estaré allí mañana a primera hora». A la mañana siguiente, me presenté en el concesionario con toda la documentación que probaba que el vehículo era mío. Título, seguro, todo. Richard ya había informado a su jefe, y el proceso fue bastante rápido.
Me entregaron las llaves con un «es todo tuyo». No te imaginas lo que sentí al volver a subirme a ese coche. No era solo un medio de transporte, era recuperar algo que me pertenecía. Salí del lugar con una enorme sonrisa. No pasó mucho tiempo antes de que Alexandra y Jimmy se dieran cuenta. Primero me llamó Alexandra, pero la ignoré. Luego vinieron los mensajes de texto. ¿Por qué te llevaste el coche? Lo necesitamos. Estás siendo tan mezquino. Déjanos usarlo. ¿Mezquino? ¿El descaro de esa mujer? No respondí. Mucho menos iba a permitir que me manipulara con culpa. Poco después, Jimmy me llamó desde un número que no reconocí. Al principio respondí, ¿cuál es tu problema? Su tono, cargado de arrogancia, intentaba intimidarme. El problema es que estás manejando un coche que yo pagué, le grité. Eso es ilegal, exclamó. En realidad no lo es, respondí riendo. El coche está a mi nombre. Legalmente es mío. Deberías aprender cómo funciona la propiedad. A partir de ahí comenzó a insultarme, llamándome inmaduro, y estaba amargado hasta que colgué. No tenía tiempo para discutir con alguien que ni siquiera podía mantener un trabajo. La situación se volvió casi cómica cuando esa misma noche Luisa, mi hermana menor, me llamó riéndose. Jimmy está perdiendo la cabeza, dijo. Está diciéndole a todos que tú le robaste el coche y los dejaste tirados. No pude evitar reír. ¿Tirados? Si Jimmy tiene 2 piernas, puede arreglárselas. Aparentemente, él y Alexandra dependían de ese coche para todo. Ir de compras, hacer recados, incluso buscar trabajo. Aunque Jimmy rara vez seguía con eso. Y sin el coche, estaban prácticamente paralizados. Después recibí un mensaje de voz de mi madre diciendo, «Hijo, entiendo que estés molesto, pero llevarte el coche no fue la manera correcta de manejar las cosas. Ellos están pasando por un mal momento y tú solo estás empeorándolo». Honestamente no me molesté en devolverle la llamada. Si querían sufrir, deberían haberlo pensado 2 veces antes de apuñalarme por la espalda. La cereza del pastel llegó unos días después, cuando me enteré de que Jimmy había intentado pedirle dinero a mis padres para comprarse un coche nuevo. Mi padre simplemente le dijo que se las arreglara solo, lo cual, honestamente, me sorprendió. Tal vez por fin estaban empezando a ver a través de sus tonterías. Por mi parte, todavía conduzco el coche, y cada vez que me subo o lo aparco frente a mi casa, siento que se ha hecho justicia. Es un recordatorio de que no soy un felpudo para que otros me pisoteen. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que no le debes nada a quienes te traicionan, ya sean exparejas arrogantes o parientes de integridad dudosa. Recuperar mi coche no fue solo sobre el vehículo, fue reafirmar que mi dignidad no está en venta. Y para todos los que lidian con este tipo de personas, tomen el control. Ya sea una pulsera, un coche o simplemente su paz mental, no los dejen ganar. Y a Alexandra y Jimmy, si por casualidad están leyendo esto, les deseo suerte atrapando el autobús. Actualización 2. Si pensaban que el desastre con Alexandra y Jimmy terminó con lo del coche, prepárense. El karma todavía tenía algunas sorpresas reservadas. Esta vez, el destino decidió intervenir y enseñarle a Jimmy lo que pasa cuando vives una mentira y actúas con un sentido absoluto de derecho. Todo empezó con una llamada de mi hermana Luisa, quien se ha convertido en mi principal fuente de noticias familiares desde que apenas hablo con ellos. Entre risas me dijo, «No lo vas a creer, Jimmy fue arrestado, y juro que casi se me cae el teléfono». «¿Arrestado?», pregunté. «¿Por qué?». «Por robo en una tienda», respondió con un tono cargado de diversión. Aparentemente, intentó salir de una tienda de electrónica con un par de teléfonos y lo atraparon con las manos en la masa. Admito que me reía a carcajadas cuando me contó la historia. Por supuesto que Jimmy haría algo tan estúpido. Estamos hablando del mismo tipo que pensó que era buena idea acostarse con mi esposa en su fiesta de cumpleaños y luego hacerse la víctima cuando recuperé mi coche. Era solo cuestión de tiempo antes de que su imprudencia lo alcanzara. Luisa me dio todos los detalles. Aparentemente, Jimmy planeaba vender los teléfonos rápidamente para conseguir algo de dinero, probablemente porque él y Alexandra estaban en la ruina. Entró a la tienda, agarró un par de modelos de exhibición y trató de meterlos en su mochila, como si nadie se diera cuenta. Desafortunadamente para él, el lugar estaba lleno de cámaras, y el personal lo detectó casi de inmediato. Cuando intentó irse, 2 empleados ya lo estaban esperando en la puerta. Lo confrontaron, llamaron a la policía, y Jimmy terminó esposado camino a la comisaría. No podía dejar de reír mientras Luisa me lo contaba todo.
Era tan típico de Jimmy pensar que podía seguir sobreviviendo en la vida sin consecuencias, solo para recibir una buena dosis de realidad. ¡Qué genio!, comenté entre risas. Espera, se pone mejor, añadió Luisa. ¿Adivina quién pagó su fianza? Déjame adivinar. ¿Mamá y papá? Bingo, confirmó. Mamá dijo que no podían dejarlo allí, y papá estuvo de acuerdo. Increíble. Mis padres han estado encubriendo a Jimmy desde que comenzó todo este lío, y ahora literalmente lo sacaban de la cárcel. ¿Y Alexandra?, pregunté. No estaba con él cuando pasó, explicó Luisa. Pero escuché que está histérica porque ahora están aún más arruinados que antes. Jimmy prometió pagarle a nuestros padres, pero sabemos que eso nunca va a pasar. Eso no me sorprendió en absoluto. Jimmy nunca fue responsable con el dinero, ni con nada en general. Había pasado toda su vida saliendo de situaciones complicadas, confiando en su labia para evitar problemas. Sin embargo, el carisma no sirve de mucho cuando te arrestan por robo. En los días siguientes, la noticia del arresto de Jimmy se esparció como pólvora por la familia. Varios intentaron mantenerlo en secreto, pero ya saben cómo es el chisme. Para cuando llegó el fin de semana, todo el mundo lo sabía. Las reacciones fueron de todo tipo. Algunos, principalmente mis padres y la madre de Jimmy, intentaron minimizarlo diciendo que fue un error y que estaba bajo mucho estrés. Otros, sin embargo, lo criticaron abiertamente por ser tan irresponsable. ¿Quién roba teléfonos en una tienda llena de cámaras?, soltó uno de mis primos en el grupo familiar, del cual, afortunadamente, ya no formo parte, aunque Luisa me mantiene al tanto. Jimmy, por supuesto, respondió otro primo. La situación era un desastre, y yo la estaba disfrutando. No porque me alegrara de ver a Jimmy fracasar, sino porque finalmente todo el karma que había acumulado lo estaba alcanzando. Había pasado tanto tiempo actuando como si pudiera hacer lo que quisiera sin repercusiones, y por fin estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Alexandra, por su parte, aparentemente no lo estaba manejando bien. Según Luisa, intentaba convencer a todos de que fue un malentendido o que los empleados de la tienda exageraron. Está diciendo que a Jimmy le tendieron una trampa o que el personal se pasó, me dijo Luisa. ¿Una trampa?, me burlé. ¿Se cree que esto es una serie policial? Estaba claro que Alexandra estaba desesperada por mantener las apariencias, pero la fachada se resquebrajaba cada vez más. Poco después del arresto, recibí otra llamada de Luisa. No vas a creer esto, dijo. Y a estas alturas, esa frase ya era habitual en nuestras conversaciones. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, esperando otro giro absurdo. Alexandra está llamando a todo el mundo pidiendo dinero, explicó. Aparentemente los gastos legales de Jimmy se están acumulando y no tienen ni un centavo. No pude evitar reírme. ¿Y quién le está dando dinero? Bueno, casi nadie, respondió Luisa. Pero sigue intentándolo. Incluso volvió a pedirle a mamá y papá, pero creo que papá por fin se plantó. Me pareció sorprendente, pero también reconfortante. Saber que mis padres tal vez estaban empezando a entender que no era su responsabilidad rescatar a Jimmy y Alexandra todo el tiempo. Por mi parte, no me iba a involucrar, que arreglaran el lío que habían creado. Lo más gracioso de todo fue cómo el arresto de Jimmy destruyó por completo lo poco que le quedaba de credibilidad en la familia. Incluso algunos parientes que antes lo defendían empezaron a ver su verdadera cara, un vago mimado que se creía más listo que los demás. Alexandra, mientras tanto, estaba atrapada en medio. Ella había decidido ponerse del lado de Jimmy, y ahora le tocaba ver cómo el barco se hundía. Yo lo interpreté como una especie de ajuste de cuentas del destino. Jimmy y Alexandra pensaron que podían traicionarme y salir impunes. Pero la vida tenía otros planes. Estaban arruinados, humillados y obligados a recoger los pedazos. Mientras yo seguía adelante con mi vida, tranquilo. Es curioso cómo a veces se acomodan las cosas, ¿no? Ahora mismo estoy ocupado finalizando los papeles del divorcio, pero ya te contaré cómo va eso. O si pasa algo más. Te aseguro que valió la pena la espera. Después del episodio de robo de Jimmy y de que Alexandra estuviera pidiéndole dinero a todo el mundo, pensé que no volvería a saber de ellos. Estaban en bancarrota, humillados y hundiéndose rápido. Y para mí, verlos ahogarse en su propio desastre era suficiente. Pero por supuesto, Alexandra tenía un último truco bajo la manga. La historia comenzó con una llamada de mi abogado. No te va a gustar esto, me dijo. El abogado de Alexandra nos contactó. Quiere pedirte una pensión alimenticia.
Casi me atraganto con el café cuando escuché eso. ¿Pensión alimenticia? ¿De mí? Después de que me engañó con mi primo, después de que la eché de mi casa, e incluso trató de quedarse con el coche y la pulsera que le había regalado. Esta mujer tenía una cara tremenda. ¿Puede siquiera hacer eso? Pregunté tratando de procesarlo. Técnicamente puede presentar la solicitud, respondió. Pero dadas las circunstancias, su infidelidad, las pruebas de tus aportaciones económicas y su situación actual, es muy poco probable que gane. Aún así, tenemos que preparar pruebas para contrarrestar lo que sea que intente. Reunir pruebas fue fácil. Tenía mensajes de texto, testigos y fotos de la fiesta de cumpleaños, donde se veía a Alexandra y a Jimmy escabulléndose juntos. Si ella quería jugar, yo estaba más que listo. Pasé las siguientes semanas construyendo un caso hermético con mi abogado. Teníamos todo: pruebas de su infidelidad, su falta de contribución financiera durante nuestro matrimonio, e incluso el hecho de que ahora vivía con Jimmy, quien, seamos sinceros, no era precisamente un mejor partido. El día de la audiencia llegué con la cabeza en alto. Alexandra, en cambio, parecía no haber dormido nada. Jimmy estaba sentado al fondo, fingiendo apoyarla, como si fuera su devoto novio. Tuve que contener una sonrisa al verlo. La audiencia fue casi cómica. El abogado de Alexandra intentó argumentar que ella había sacrificado mucho en nuestro matrimonio y que merecía apoyo económico para reconstruir su vida. ¿Sacrificado qué?, murmuré. ¿Su dignidad? Cuando llegó mi turno, presenté los hechos claramente. Alexandra me engañó con Jimmy, lo cual varios testigos podían confirmar. No contribuyó casi nada económicamente durante nuestro matrimonio. El coche y la pulsera que intentó quedarse los había comprado yo. Ahora vivía con la persona que supuestamente debía cuidarla. El juez no quedó impresionado ni con los argumentos de Alexandra, ni con los de su equipo. Creo que incluso puso los ojos en blanco en un momento. Al final, rechazó por completo su solicitud de pensión alimenticia, prácticamente diciéndole que resolviera su vida sin involucrarme. Salir del juzgado fue como ganar una final de campeonato. No solo la derroté, la expuse por completo. Alexandra me lanzó una mirada de odio al salir, y Jimmy la siguió con el rabo entre las piernas. Pero la historia no terminó ahí. El destino decidió darme un final aún más perfecto. Unas semanas después, Luisa me llamó de nuevo. Jimmy y Alexandra rompieron, anunció, casi sin poder contener la emoción. Al parecer, su romance de telenovela se hizo trizas en cuanto se dieron cuenta de que no podían sobrevivir solo con palabras dulces y lástima. Jimmy no pudo mantener un empleo, Alexandra se cansó de estar en la ruina y la presión les explotó en la cara. ¿Y la mejor parte?, pregunté. Alexandra intentó volver a vivir con mamá y papá, y le dijeron que no, respondió Luisa, aguantándose la risa. Me quedé atónito. Mis padres, que siempre se habían esforzado al máximo por complacer a Alexandra y Jimmy, finalmente habían dicho basta. ¿Y eso por qué?, pregunté, aún incrédulo. Supongo que papá se dio cuenta de que solo los estaba usando, explicó Luisa. Ese fue el toque final. Alexandra, que pensó que podía manipular a todos y salir ganando, ahora estaba completamente sola. Jimmy desapareció. Mis padres se negaron a seguir consintiéndola, y yo estaba libre, sin que su drama me afectara más. En cuanto a mí, la vida no podría ser mejor. Vendí de nuevo ese coupé rojo y me compré una camioneta nueva. Mirando atrás, no me arrepiento de nada. Jimmy y Alexandra pensaron que podían traicionarme sin consecuencias, pero el karma pensó otra cosa. Mientras ellos lidian con las consecuencias de sus decisiones, yo disfruto de la paz de mi nueva vida. Si alguien está pasando por algo similar, con engaños, mentiras o familiares que se creen con derecho a todo, mi consejo es simple: no dejes que se salgan con la suya. Defiende lo que es tuyo, no te rindas, y deja que el karma haga su trabajo. Y para Alexandra y Jimmy, si por casualidad están leyendo esto, gracias por darme un ejemplo de lo que nunca se debe hacer en la vida. ¿Cómo va su felices para siempre? Ah, cierto, no lo están teniendo, y créanme, nada sabe mejor que la victoria después de todo este desastre.